Algo que me he dado cuenta con el tiempo es que tú puedes ver en la forma en cómo se queja una persona del dólar qué tan inteligente es, porque estas personas que se quejan mucho o siempre son como muy escandalosas cuando aparece como algún tipo de problema de dinero. Estas personas están expresando a demostrar que son unas personas frustradas o que tienen ciertos problemas monetarios, que todo el mundo tiene problemas monetarios, no todo el mundo puede tener mucho dinero o puede tener como la facilidad para conseguirlo, pero lo que quiero aquí darle atención es que estas personas que se quejan de con cierta fuerza del dólar, tú puedes ver ahí que tanto estas personas pueden ver el sistema, que tanto estas personas saben de dinero o que tanto estas personas saben tener ventaja o conseguir ventaja con dinero. Tú te puedes dar cuenta de que viendo precisamente la situación del dólar de las personas, tú puedes ahí determinar qué tan inteligentes son estas personas. Y esto es especialmente importante porque muchas de estas personas que hablan en redes sociales, que de pronto comentan en X o en Twitter o en Instagram o TikTok, estas personas normalmente que hablan mucho en estas redes sociales acerca de que si el dólar baja, estas personas normalmente son como unas especies de títeres o son unos esclavos de las malas circunstancias o también del sistema, porque muchas de estas personas lo que hacen es como que hacer que otras personas cojan rabia o hacer que otras personas estén molestas precisamente para manipular mercados o para manipular gobiernos, para manipular países, para ellos tener una especie de liderazgo en la forma en cómo las personas ven la autoridad cuando se habla de dinero. Muchas de estas personas que hablan mucho en redes sociales lo que buscan es como que sentirse muy inteligente o que tienen como que liderazgo, pero estas personas normalmente son como unas especies de títeres, ¿sabes? Como que estas personas simplemente están bailando al son de un gobierno, pero o al son de unas empresas o al son de un ecosistema, pero siempre son esclavas. Y lo que hacen es intentar engañar a la mayor cantidad de personas posibles para que a estas personas que son títeres, básicamente a ellos los vean como una especie de líderes o como personas que tienen autoridad, pero en realidad estas personas tienen mucha dificultad para encontrar cosas que sí sean de cierta manera inteligencia, o estas personas puedes ver que tienen mucha más dificultad para hacer cosas mucho más inteligentes, como es el intentar enseñarle a las personas a conseguir dinero o que estas personas no sufran por el tema del dólar. Si estas personas fueran de verdad inteligentes, ayudarían a sus seguidores o a las personas que los ven a que fueran más inteligentes, pero en realidad estos influencers o estas personas que hablan en redes sociales de esa manera, en realidad son personas que quieren volver a la gente un poco más estúpida para así ser como un poco más dóciles o que sean más susceptibles a engaños, porque lo que hacen estas personas es tratar de engañar a la mayor cantidad de personas posibles alzando la voz de forma bastante alta, ya sea generando discusiones, generando pelea o generando odio. Pero estas personas no pueden ver más allá del sistema. Estas personas son básicamente esclavos del sistema o del ecosistema en que estas personas se encuentran, ya sea ese ecosistema un país o una empresa o un mercado. Y tú puedes ver el maximalismo de esto o la expresión más fuerte de esto de pronto en Elon Musk. Tú te puedes dar cuenta de que cuando esta persona da una entrevista o habla en público o escribe un tweet o escribe un mensaje en X, esta persona es capaz de derrumbar empresas, derrumbar mercados, derrumbar países y controlar la narrativa para que el dinero fluya de cierta forma. Y comparando esto con las personas que se quejan del dólar constantemente, tú te puedes dar cuenta de que estas personas son como una especie de seres insignificantes o como una especie de minions o como una especie de marionetas que quieren parecer inteligentes pero no tienen
muchas habilidades conceptuales para siquiera llegar a un nivel de inteligencia tan alto como es el de poder crear una industria o poder mover millones de valores económicos de una cuenta a otra. Estas personas hacen este drama en público de quejarse simplemente es como para obtener atención o de nuevo para que la gente los vea como una especie de líderes o como personas de autoridad, pero en realidad estas personas son realmente unos esclavos. Si tú quieres darte cuenta de esto de una forma mucho más fundamental y empezar a tener como una especie de visión imperial o una visión de emperador acerca de cómo se consigue la riqueza tanto personalmente como en un país también. Si de pronto eres una persona que tiene poder y quiere pues hacer que las personas en su alcaldía o en su ciudad tengan mucho más dinero, te recomiendo leer un libro que se llama La riqueza de las naciones. En este libro es bastante larguito, pero el libro es básicamente uno de los pilares fundamentales de cómo funcionan las economías de todos los países. Aquí te van a enseñar cómo funciona la labor, qué hace que un país florezca económicamente, cómo una persona puede crear una empresa y saber como que el valor de todas las cosas para que ese valor incremente el valor de la empresa o de esa persona. Tú te puedes dar cuenta de que este libro habla como que te toma como de un lugar pequeño en el que de pronto no sabes nada de economía y te lleva a un espacio donde ya puedes saber cómo funciona la economía de un país en una escala un poco más macro. Por ejemplo, ya ahí vas a poder ver cómo funciona el juego de las economías entre Estados Unidos y China y Rusia, que básicamente estos son como los emperadores del Juego de Tronos ahora mismo, y puedes ver cómo estas personas mediante aranceles o mediante estrategias de comercio pueden controlar las economías de países pequeños y cómo pues ellos al final son los que dictan las cosas y no estos minions que hablan mucho en redes sociales y que se quejan constantemente sobre el dinero. Ustedes se pueden dar cuenta de que estas personas sufren como de una especie de neotenia, que la neotenia se refiere a una especie de concepto en biología en el cual las especies pues parecen adultas pero todavía tienen rasgos de niños o rasgos de adolescentes. Tú te vas a dar cuenta de que muchas de estas personas que se quejan del dólar y que quieren parecer importantes son en verdad niños gritando de una forma alta, pero en realidad son simplemente niños. Son incapaces de ver cómo funcionan las grandes economías de los países. Entonces, si tú quieres aprender de esto, te recomiendo leer ese libro, La riqueza de las naciones de Adam Smith. Hay un libro que es mucho más corto que yo traduje de Benjamin Franklin, que son unos ensayos que él hizo acerca de cómo consiguió la riqueza siendo pobre y consiguió también fundar un país con ayuda de sus amigos. Eventualmente una sola persona pobre consiguió construir el país de los Estados Unidos. Te recomiendo bastante ese libro, lo puedes encontrar en el link de mi perfil. El libro se llama La Guía de Riqueza o La Guía de Riqueza, ya no me acuerdo. Y ese libro te va a enseñar bastante de cómo conseguir dinero y de cómo ahorrar y de cómo ser una persona que toma mejores decisiones a nivel monetario. Tanto así que te pueden dar la oportunidad de ya nunca más quejarte sobre dinero. Y de la misma forma nunca más quejarte sobre el dólar y ser cada vez una persona mucho más robusta cuando se habla de dinero o maneja dinero. Entonces tú te puedes dar cuenta de que todas las finales que todas las personas estas que al final sufren como de neotenia son como unas especies de personas que todavía están encerrados como en una especie de laberinto en el cual son unas ratas buscando la salida, pero no se dan cuenta de que ellos mismos son pues las personas que se provocan ese mismo estado o se provocan que ellos mismos queden encerrados en ese laberinto y son capaces de ver son incapaces de ver cómo funciona el gran juego al final. Entonces te recomiendo bastante leer. Leer es un superpoder, honestamente. Y si no aprendes a ahorrar, pues básicamente quedas a la merced de sufrir
cuando la necesidad te toque la puerta, así que ahorra para que te quejes lo menos posible sobre el dinero, honestamente. Y pues nada, creo que eso es todo. Espero te haya gustado el video. Gracias por ver.